Bueno, muy buenos días. Voy a hablar un poco sobre las bases teóricas del envejecimiento saludable. Mi nombre es Pablo Vega y pertenezco a la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria Sanitas. Entonces, para hacer una breve introducción al proceso de envejecimiento, tenemos que el envejecimiento es un proceso natural, universal e irreversible que implica algunos cambios, tanto biológicos como psicológicos y psicosociales importantes. Digamos que se va a dar una modificación clara en los roles y las relaciones interpersonales y todos los cambios, tanto psicológicos, de personalidad y en las relaciones en el entorno, se manifiestan en la vejez entendida como una etapa de la vida. Es importante tener en cuenta que la vejez es una etapa en la que las personas de manera natural y esperable van a tener una reducción en su capacidad para participar de manera social y para tener autonomía funcional, van a convertirse en personas que puedan ser dependientes y es muy importante comprender de manera completa las teorías biológicas y psicosociales, así como los conceptos fundamentales de la vejez y el envejecimiento, para poder analizarla y poder llegar a propuestas que puedan dar lugar a envejecimientos que sean exitosos. Es por eso la importancia de esta presentación. De manera que, arrancando con los conceptos fundamentales sobre envejecimiento, tenemos que definir como tal qué es envejecimiento. El envejecimiento son transformaciones que ocurren a lo largo de la vida, que son progresivas y heterogéneas. Eso quiere decir que pueden entenderse desde diferentes perspectivas y, según el libro de Geriatría y Gerontología para el médico internista, van a generar una reducción gradual en la capacidad de adaptación a los retos que pueda poner el entorno a dicha persona. Y la vejez no puede ser entendida únicamente como una etapa de fin de vida, sino como una construcción que va cargada de muchos conceptos que dependen tanto de la cultura y de la sociedad. Entonces van a haber expectativas y significados muy diferentes dependiendo de cada cultura, por lo que la vejez aquí en Colombia muy seguramente no es la misma que se pueda entender en otras latitudes del mundo o en otras culturas. Perdón. Desde el punto de vista de las teorías biológicas del envejecimiento, lo dividí principalmente en dos partes. En la primera parte tenemos que las teorías biológicas como tal buscan explicar desde una perspectiva meramente celular y molecular el envejecimiento a nivel orgánico y no a nivel biopsicosocial. Entonces, en primer lugar tenemos la teoría del desgaste, que nos indica que hay un deterioro acumulativo en los órganos y en los tejidos muy similar al desgaste mecánico que ocurre con nuestras articulaciones o con las demás cosas que tengan un esfuerzo mecánico, por ejemplo, y va a generar un desgaste, valga la redundancia, orgánico en el organismo, valga la redundancia. La teoría de los radicales libres, que es una teoría en la que se establece que muy posiblemente el metabolismo celular produce especies reactivas de oxígeno que son muy lesivas para las membranas celulares, para las mitocondrias, y que van a generar cambios estructurales tanto en proteínas como en el ADN. Adicionalmente, hay algunos mecanismos moleculares que nos indican que el envejecimiento celular es un proceso que es irreversible y que va a ocurrir siempre. El límite de Hayflick nos indica que hay un acortamiento de telómeros que es irreversible y que en algún punto va a activar un proceso de senescencia celular que va a llevar a que las células mueran y se dé un envejecimiento, digamos, desde el punto de vista orgánico. Y por otro lado, tenemos que el segundo mecanismo del daño molecular nos va a generar que por el propio metabolismo de las células se generan acumulaciones en errores en los procesos de síntesis y reparación del ADN. ¿Esto qué va a generar? Que sea menos eficiente el proceso de división celular y de crecimiento y desarrollo de las células, por lo que en últimas nos va a generar un proceso de envejecimiento meramente molecular. La teoría entonces de los telómeros, que se relaciona mucho con el límite de Hayflick, va a ser la tercera teoría que revisemos y ha sido evidenciada a través de fibroblastos humanos en cultivos que se ha demostrado que tienen hasta 50 divisiones celulares antes de morir las células.
Entonces, eso nos explica que los telómeros, que son unas porciones distales en los extremos del ADN, a medida que se acortan, marcan ese límite a partir del cual las células pues, van a morir. Y para el caso de los fibroblastos, son 50 divisiones. La cuarta teoría es la teoría del error catastrófico, relacionada mucho con el daño molecular. Entonces, la acumulación de los errores en el ADN genera mutaciones y pérdida de control celular que va a llevar por vías de señalización muy complejas a la apoptosis o muerte celular programada de las células. Por otro lado, la senescencia celular, que es el proceso de envejecimiento, únicamente tiene que ver con un estado proinflamatorio al que las células se ven eh, sometidas debido a alteraciones en el microambiente tisular y que va a generar como tal un entorpecimiento en el desarrollo de procesos funcionales de las células, llevando en último término a que éstas fallezcan. Las teorías psicosociales la explican el envejecimiento desde una perspectiva ya no biológica, sino que se puede entender desde un punto de vista un poco más funcional del individuo. Entonces, hay dos principalmente. La teoría de la desvinculación, que nos va a explicar, según Cumming y Henry, que en 1961 establecieron que el retiro progresivo de los roles y funciones dentro de la sociedad es esperado y funcional, es decir, no es patológico. Y es una adaptación natural del envejecimiento humano. Digamos que hay algunas críticas que dicen que esta teoría tiene una visión un poco reduccionista del proceso de envejecer. Y la segunda es la teoría de la actividad, que nos va a indicar que el mantenimiento de los roles y la participación social activa es lo que nos va a mantener que la persona tenga una satisfacción frente a la vida y se asocie con una mejor calidad de vida. Digamos que hay evidencia empírica que respalda los beneficios que la participación social en, en términos de calidad de vida. Hay otra teoría que es el envejecimiento, otra teoría no, perdón, sino otro concepto importante que es el envejecimiento exitoso, que fue propuesto por los autores Rowe y Kahn en los años 1987 y 1997. La teoría del envejecimiento exitoso se basa principalmente en tres pilares o tres criterios que debe cumplir una persona para tener un envejecimiento exitoso, como lo llaman ellos. El primero es que haya un bajo riesgo de enfermedad, mediante prevención y cuidados médicos que sean apropiados y estandarizados a la edad y al contexto de cada individuo. El segundo criterio es que haya un alto funcionamiento físico eh, mediante desarrollo de capacidades físicas y cognitivas que permitan la autonomía e independencia. Y en tercer lugar es el compromiso activo de la persona dentro de los vínculos de su sociedad, que va a generar una evaluación, estos tres criterios, muy subjetiva, satisfactoria sobre lo que la persona considera es el éxito en su vejez. Esa es una teoría ampliamente criticada, ya más posteriormente vamos a ampliar al respecto de eso. Y el concepto de envejecimiento saludable, que nos lo presentó la OMS en el 2015, cambió un poco el paradigma hacia unos conceptos que tienen que ver más con el funcionamiento de la persona fisiológicamente dentro de la sociedad. Entonces, el envejecimiento no debe medirse solamente en términos de ausencia de la enfermedad, como sí lo decía un poco la teoría anterior de Rowe y Kahn, sino que debería haber una interacción entre la capacidad de la persona y su entorno para dar lugar al funcionamiento de esta persona y su capacidad funcional. Y la definición de la OMS tiene que ver con el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permita que la persona que está envejeciendo esté en un estado de bienestar. Esto entonces pues nos va a generar una serie de responsabilidades al Estado y a la sociedad de generar entornos que sean amigables y atención integral a las personas en proceso de envejecimiento. Y comparando estas dos teorías, pues tenemos que el envejecimiento exitoso, que es la primera que hablamos de Rowe y Kahn, va a ser desde un enfoque un poco más individual frente a la salud y a la participación social de la persona como una responsabilidad de él mismo. El envejecimiento saludable establece a la persona no como única responsable de su proceso de envejecimiento, sino una interacción entre ella y el entorno.
Las dimensiones que tiene el envejecimiento exitoso pues van a ser principalmente físicas y cognitivas y un poco sociales desde el punto de vista de cómo la persona se desarrolla con su entorno, como responsabilidad propia, pero desde el envejecimiento saludable tenemos que las dimensiones que van a ver van a ser un poco más macro, van a tener que ver un poco más de la relación del entorno con la persona y la persona con el entorno y cómo esto altera todas las demás dimensiones del ser. El envejecimiento exitoso pues va a buscar como finalidad una percepción un poco más subjetiva de lo que es el vivir bien y el éxito. Y el envejecimiento saludable no es una visión subjetiva, sino que pretende de manera objetiva garantizar los medios y las formas para que las personas puedan hacer y desarrollarse de manera exitosa no, de manera amplia en su sociedad a pesar de su proceso de envejecimiento. Y digamos que han sido ampliamente criticadas el envejecimiento exitoso con eh, críticas que tienen que ver más hacia decir que es una teoría de pronto restrictiva, reduccionista o incluso hasta elitista, centrada en ideales que son difíciles de alcanzar para todas las personas. Y el envejecimiento saludable ha sido una teoría mejor criticada, que es aplicable a una diversidad de contextos y políticas y que genera responsabilidad al Estado y a la sociedad. Finalmente, tenemos que el envejecimiento es un proceso universal que puede ser explicado tanto desde lo biológico como desde lo social, y las teorías biológicas explican los mecanismos celulares, mientras que las psicosociales subrayan la importancia del funcionamiento del individuo y su vinculación con la sociedad. Hay algunos enfoques, como lo puede ser el del envejecimiento exitoso y el envejecimiento saludable, todos contemporáneos. Sin embargo, el envejecimiento saludable de la OMS, desde la perspectiva mía, propone un marco un poco más amplio y genera responsabilidades al Estado y a la sociedad para brindar garantías materiales de que las personas puedan desarrollarse de manera adecuada a pesar de su proceso de envejecimiento. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación. Muchas gracias por la atención.